José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra. Muy buenos días. Francisco José Braña, investigador asociado de la Cátedra de Estudios de Innovación del ICEI. Buenos días también. Hola, buenos días. Francisco Javier soy, no Francisco José. Ay, perdóname, además lo tengo aquí puesto. Ni por esas. Francisco Javier, buenos días. Hablamos de deuda desbocada, de lo que estaba sucediendo a nivel mundial desde el coronavirus, cómo se había disparado. ¿Cómo veis ese endeudamiento mundial y sobre todo qué consecuencias veis que puede tener en el medio y largo plazo? Francisco Javier, si quieres. No está evolucionando muy diferente de lo que estaba ya previsto. Los cálculos que se hacían, dadas los impulsos que se estaban dando al gasto público, eran de que acabaríamos en niveles o estaríamos en niveles similares a los que estamos en estos momentos. Por lo tanto, hasta ahí no hay ninguna novedad. La novedad es que en algún momento habrá que empezar a plantear cómo luego, cuando se acabe la situación de expansión del gasto, hay que devolver los niveles de deuda a unos niveles sostenibles de deuda. Y aquí es donde, bueno, ya hay que empezar a pensar en ello, porque evidentemente en algún momento habrá que hacerlo. Sí, yo comparto la reflexión del profesor García Montalvo. Aún así, desde los niveles actuales, la reducción va a ser más complicada. Sí, la reducción de deuda siempre es complicada, ¿eh? Pensemos que la economía española se endeudó también bastante para hacer frente a la crisis financiera y hemos sido capaces de reducir muy poco, 4 o 5 puntos, los máximos que habíamos alcanzado en aquel momento. Lo que sucede es que esto nos llama la atención sobre una cosa muy importante, y es que esta expansión de gasto que tenemos que hacer, estos fondos europeos que van a llegar, tienen que utilizarse apropiadamente y sobre todo para invertir. Para invertir quiere decir para generar valor para el futuro, y con ese incremento del PIB, con ese crecimiento del PIB, ser capaces de poder hacer frente a la deuda, porque si es meramente incremento de consumo corriente, pues difícil. Sí, bueno, yo comparto de nuevo lo que dice el profesor García Montalvo. Yo aquí haría dos matizaciones. Una, insistiendo en que el endeudamiento depende en que se vaya a gastar los fondos que se obtengan. No es lo mismo, es decir, si hay un mito de que la deuda se traslada a las generaciones futuras, lo dice constantemente nuestra ministra de Economía. Pues mire, pues no, depende. Si lo que se está haciendo es aumentar el stock productivo del país, se está invirtiendo en salud, en educación, entonces lo que estamos haciendo es precisamente aumentando la riqueza y el stock productivo para las generaciones futuras. Luego no hay ninguna carga. La segunda, y eso es importantísimo, es decir, saber en qué se van a emplear los fondos obtenidos por la deuda. Siempre teniendo en cuenta que endeudarse mucho no es la mejor solución. España tiene un problema porque tiene un sistema fiscal que recauda poco y entonces se recurre en exceso al endeudamiento. Y la segunda matización es que depende también de que la composición de la deuda, en particular si es deuda interna y estamos apelando al ahorro interno, y eso en sí mismo no es ningún drama. Esto es, por ejemplo, lo que ocurre en Japón, o si estamos acudiendo al endeudamiento externo. Y entonces aquí es donde habría que preocuparse un poco más. Yo no he tenido mucho tiempo de ver la estructura de la deuda con los datos del Banco de España, porque me han avisado ustedes con poca antelación y me resulta laborioso actualizar los datos, pero sí me ha dado tiempo a ver qué pasa con la deuda externa. Y efectivamente la deuda externa está creciendo, lleva creciendo ininterrumpidamente, pero no ahora por la COVID, sino lleva creciendo ininterrumpidamente desde junio del 2013. Eso es lo que yo me podría preocupar, aunque no es solo la deuda de las administraciones públicas, toda la deuda externa está creciendo. Si puedo compartir un gráfico, yo les enseño un gráfico que he hecho. ¿Es posible compartir un gráfico? Sí, sí, sí. Pues espere un momentito que les voy a compartir a ustedes un gráfico, si consigo compartir aquí pantalla. Miren, este de aquí. ¿Lo ven ustedes? Parece que está llegando. Ahí está. ¿Sí? Si nos lo puedes hacer un poquito más grande. Bueno, lo intento, sí. A ver, esto es lo más grande que puedo hacerlo. Vale. No sé si es suficiente. Bueno, aquí se ve perfectamente. Esta es los últimos datos del Banco de España. Los actualicé ayer, están hasta el segundo trimestre de este año
no tenemos datos más actualizados. Y esta parte de aquí abajo, que espero que vean ustedes y los espectadores, esto es la deuda de las administraciones públicas. Como ven, desde septiembre, bueno, he dicho desde junio de 2013, por aproximadamente desde 2013 no deja de crecer, pero es que ha crecido todo el conjunto de la deuda. Como pueden ver, aunque hay aquí picos, esto sería en proporción al Producto Interior Bruto, esta línea de arriba. Lo que pasa es que en proporción al Producto Interior Bruto es confuso, porque aquí tenemos un crecimiento brutal en los 2 últimos trimestres, pero esto se debe al que el Producto Interior Bruto está decreciendo. Entonces, si aumenta en volumen la deuda y decrece el Producto Interior Bruto, entonces se produce este efecto. Entonces, esto sería lo único que uno se podría preocupar. Pero, y termino, lo que ocurre es que en estos momentos en los mercados internacionales los tipos de interés de la deuda están prácticamente cercanos a cero. Entonces, tampoco, al menos en un año, es un gravísimo problema que haya aumentado la deuda externa. Y vuelvo entonces a la reflexión que ha hecho el profesor García Montalvo. Luego, cuando esto termine, entonces es cuando habrá que plantearse el reducir ese endeudamiento. Y aquí entra la necesidad de obtener recursos vía sistema fiscal. Pues le agradecemos esa explicación, además con el gráfico, que siempre queda todo mucho más claro cuando lo vemos. Bruselas avaló ayer el plan presupuestario español, alertando de esa elevada deuda, ¿no?, que tenemos, pero también decía que tenía que tener en cuenta que garantizar a la hora de adoptar medidas presupuestarias expansivas el preservar la sostenibilidad a medio plazo y que en cualquier caso tendría que ir revisando, ¿no?, esas medidas de apoyo y estar preparadas para adaptarlas. No sé, viendo los presupuestos generales del Estado que han puesto sobre la mesa el Gobierno, si creen que van a tener que, bueno, pues eso, que adaptarlos en un momento dado y si realmente se va a conseguir preservar esa sostenibilidad a medio plazo. Bueno, yo creo que lo que dijo ayer Bruselas se refiere más al corto plazo, porque Bruselas nos dijo que hay varios impuestos que van a recaudar la mitad de lo que se ha presupuestado. Nos dijo también que el crecimiento, el decrecimiento este año va a ser más grande que el previsto y el crecimiento el año que viene va a ser menor que el previsto. Por lo tanto, todo esto afectará al déficit y efectivamente el déficit que calcula Bruselas es casi un punto superior al déficit que se calcula en los presupuestos. Pero sobre el medio plazo, lo único que llamó la atención es que ellos van a estar vigilantes, que España, aunque no es uno de los países que están en el, digamos, en el top de los desequilibrios económicos, pero sí que está muy cerca, y que sobre todo la cuestión de la deuda, pues que hay que estar vigilantes y por lo tanto hacer una previsión de qué se va a hacer, qué medidas se van a adoptar en el medio plazo para que ese nivel de deuda sea sostenible, porque también la AIREF ayer nos presentó algunos cálculos sobre posibles escenarios futuros y evidentemente, pues si los créditos ICO al final el 15 o el 30% de los créditos ICO acaban no funcionando y por lo tanto el Estado tiene que cumplir con su obligación de cubrirlos, y luego si el tipo de interés subiera pues 100 puntos, pues hay una situación, podría generarse una situación compleja donde los niveles de deuda serían bastante elevados durante mucho tiempo. Francisco Javier. Los presupuestos son anuales. Esto ha sido siempre así. Planificación del sector público a largo plazo siempre ha sido muy deseable y hace años se hablaba de eso y yo trabajé sobre cosas de esas en el Ministerio de Economía y Hacienda, pero eso se ha dejado por el corto plazo. Entonces, esperar planificación a largo plazo en estos momentos y sobre todo en la situación política me parece complicado, pero yo lo único que creo, vuelvo a insistir, es que necesitamos más que nunca una reforma fiscal que aporte los fondos que nos está aportando ahora el endeudamiento. Y eso, bueno, eso se puede hacer, es decir, se puede empezar a hacer una vez que se aprueben estos presupuestos y haya un poquito de tranquilidad en el panorama político-económico, el plantear a dónde queremos ir con la obtención, con la mezcla, la combinación de ingresos públicos. Y eso sería lo más cercano a hacer una planificación a largo plazo, que es lo que se necesita para que cuando pase en un año, supongo que el año que viene va a seguir siendo muy complicado,
No soy un experto en vacunas, pero me temo que cuando la vacuna empiece a hacer efecto y se pueda poner a la mayor parte de la población la vacuna contra la COVID, pues va a pasar 6-9 meses. Entonces, para el año 2022 será el momento de empezar a trabajar en resolver este problema que hace que los déficits públicos se disparen en el caso de España, porque el déficit público se ha disparado por esta falta de ingresos, es decir, añadido a lo que ha dicho el profesor García Montalvo, que lógicamente actúan lo que se llaman los estabilizadores automáticos y hay impuestos que van a recaudar menos de lo que se esperaba, fundamentalmente IVA y impuestos sobre la renta de las personas físicas. Yo creo que en otros momentos igual sí que nos podíamos permitir el lujo de no pensar en el medio plazo, porque a lo mejor los niveles de deuda antes del 2007 si estaban en 60, 75%, bueno, pues más o menos. Si ya subes al 80%, pues bueno, te lo puedes. Pero cuando estamos hablando de niveles del 118, 120, 125%, yo creo que este lujo ya no nos lo podemos permitir. O sea, hemos llegado a un punto en el cual tenemos que decirle a los mercados cómo vamos a hacer frente a eso, porque si no los mercados acabarán, cuando el Banco Central Europeo diga, bueno, señores, les hemos ayudado todo lo que hemos podido, hemos llegado al final del trayecto, ahora cada uno tiene que hacerlo. Si no tenemos una planificación clara de cómo se va a pagar esa deuda, los mercados nos acabarán penalizando. En estos momentos vivimos bastante bien, porque el Banco Central Europeo nos está dando soporte y nos está cubriendo las espaldas. Pero el Banco Central Europeo ya ha dicho que, bueno, esto llegará hasta donde llegue. Y mientras haga falta estarán ahí, pero llegará un momento en que dirán, oiga, señores, ustedes ahora tienen que hacerlo por su cuenta. Y si en ese momento no tenemos bien definido cuál va a ser el escenario de medio y largo plazo de reducción de la deuda, tendremos problemas con los tipos de interés, lógicamente. Sector bancario, mirando esa fusión BBVA-Sabadell, escuchamos también ayer al consejero delegado de Santander diciendo que todavía no tiene posición tomada, pero que siempre están mirando al mercado. Todavía la fusión BBVA-Sabadell tiene mucho terreno antes de decidirse a una oferta. Tenemos ya encima de la mesa y en proceso la de CaixaBank y Bankia. ¿Cómo va a cambiar ese escenario bancario para las empresas, la concentración esta que estamos viviendo en esta segunda ola de fusiones bancarias? Francisco. Bueno, yo no soy un experto en sistema financiero y aquí voy a hablar como ciudadano. A mí me preocupa muchísimo la concentración bancaria. De hecho, es decir, si en su momento se dijo que uno de los graves problemas de la crisis del 2008 era que había instituciones financieras que eran demasiado grandes para dejarlas caer, lo que se está permitiendo es que todavía aumente más el tamaño de las instituciones financieras. Y desde luego eso no es bueno para la competencia. Es decir, a mí me preocupa, y me preocupa además más cuando he oído, y repito, como ciudadano, al gobernador del Banco de España diciendo que esto no es un problema, y tampoco parece que a la Comisión Europea le preocupe mucho esta concentración bancaria. Concentración bancaria que, por supuesto, va ligada a desaparición de oficinas y a desaparición de empleos. A mí me parece verdaderamente sorprendente este proceso y no, yo como ciudadano me preocupa muchísimo, francamente. Bueno, yo creo que realmente a esta situación estamos llegando porque el Banco Central Europeo y las autoridades económicas están llevando al sector financiero a esta situación. O sea, aquí no se va de una manera, digamos, arbitraria, se está llegando a esta situación porque hay un cierto dirigismo, además claro y además, digamos, públicamente expuesto. Yo discrepo de que los niveles de concentración se puedan medir como se han medido siempre. El mercado bancario durante los años de la expansión de la expansión inmobiliaria tenía excesiva competencia. Teníamos los tipos de interés más bajos de toda Europa. Estábamos ofreciendo créditos hipotecarios por debajo de coste y eso es uno de los motivos por los cuales se produjo luego la debacle del sector bancario español. Por lo tanto, yo creo que en el sector bancario más competencia siempre no es mejor. Ya sabemos que hay un equilibrio, hay que mantener un equilibrio entre el nivel de competencia y también la estabilidad financiera. Si tienes exceso
exceso de competencia, pues tienes un problema, puedes tener un problema de estabilidad financiera. No es como en otros mercados donde la competencia siempre tiende a ser buena. En el sector bancario esto no es así. Y yo creo que estamos midiendo mal la competencia. Por desgracia seguimos utilizando el índice de Herfindahl, cuántas oficinas hay en cada provincia, etcétera, etcétera. Perdón, estamos en un mundo digital, donde los bancos están cada vez más digitalizados. Yo hace por lo menos 12 años no voy a mi sucursal bancaria. Mucha gente le sucede lo mismo. Y sin embargo, seguimos pensando en términos del índice de Herfindahl y que si llega a 1800 o no llega a 1800. Este es un mundo distinto, donde hay N26, donde hay Revolutums, donde hay muchos neobancos que solamente... Pues hemos perdido la señal. No sé si con Francisco podemos continuar esta tertulia. Bueno, si me oyen, vale, sí, bueno, puedo estar de acuerdo con el profesor García Montalvo en que medir el número de sucursales quizá no sea lo más adecuado, aunque yo he de decirle que yo también soy usuario de banca electrónica, pero lo que veo es que el uso de la banca electrónica no mejora sustancialmente los índices de rentabilidad de la banca, y entonces eso me llama la atención. Es decir, cada vez usamos menos las oficinas, pero parece que eso no influye demasiado en la cuenta de explotación de los bancos. A mí me sigue, yo repito que como ciudadano me sigue preocupando que cada vez haya menos instituciones financieras y estas cada vez sean más grandes, y entonces eso estemos recayendo, corregido y aumentado en el problema de instituciones demasiado grandes para caer. Se supone que la competencia tal, yo no sé, no estoy del todo de acuerdo con el profesor García Montalvo en este caso, en que los indicadores de la competencia sea distinta en el sector del automóvil que en el sector bancario. Hasta donde llega mi conocimiento, creo que se debe regir por parámetros similares, pero bueno, repito que opino... En el sector financiero tenemos entidades que pueden tener salidas de depósitos y van runs, y por lo tanto en el sector financiero no funciona de la misma manera. Esto, digamos, lo explicamos en clase. El sector financiero funciona de otra manera, la banca funciona de otra manera, el exceso de competencia no es positivo. Con respecto a las entidades demasiado grandes para caer, es verdad, esto es una preocupación, debe ser una preocupación, pero no podemos olvidar que desde el año 2007 en regulación bancaria se han hecho muchísimas cosas. Y de hecho, dos de las cosas que se han hecho es una normativa muy precisa sobre cómo hay que resolver las entidades financieras y bancarias, muy precisa, donde cada entidad tiene cada año que decir, si tuviera problemas, cómo habría que resolverla, ¿vale? Entidades, y por lo tanto hay un plan ya, ahora sí que hay un plan para resolver entidades financieras, cosa que antes del 2007 no lo hay, y hay para resolver entidades financieras grandes y pequeñas, para resolver cualquiera. Un plan que además es bastante duro, donde el Banco Central Europeo exige muchísimas cosas para asegurarse de que hay cuando el banco no puede ir para adelante, hay una resolución ordenada de todos sus activos. Por lo tanto, es verdad, el problema de demasiado grande para caer es un problema significativo, pero es menos significativo de lo que podía ser en el año 2007. Francisco Javier, no sé si tiene algún apunte. Siempre es interesante ver distintos puntos de vista. No, de acuerdo con esto último. Es verdad que ha mejorado mucho la regulación bancaria, es decir, hasta donde llega mi conocimiento, y se han tratado de paliar algunos de los gravísimos problemas que había antes. En eso de acuerdo. Aún así, bueno, pues espero que eso funcione. Si es que llega de nuevo, si vuelve a llegar, que terminará llegando en este sistema en el que vivimos, volverá a llegar otra crisis financiera. No sé cuándo ni cómo, pero volverá a llegar, y entonces pues no sé si estaré yo aquí para verlo. Pero aún así, ¿cómo continúa ese modelo de concentración que parece no solo español, sino que va a tener visos de ser a nivel mundial? Muchísimas gracias, José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y Francisco Javier Braña, investigador asociado de la Cátedra de Estudios de Innovación de ICEI. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Buen día a los dos, buen negocio. Gracias.